Defensa Petrov. El negro juega la sólida alfil E7, parte 1. Retomamos el repertorio de aperturas con blancas E4, donde lo habíamos dejado. Habíamos hecho 7 vídeos de la defensa Petrov y ahí lo dejamos hace un tiempo atrás. Por eso deseo retomarlo con este nuevo vídeo y tratar de continuar con ellos. En esta oportunidad, las negras desarrollan su alfil a la casilla E7, que es menos activa que alfil D6, como estudiamos en los vídeos precedentes anteriormente. Estudiaremos en varias secciones las diferentes alternativas negras y las respuestas del blanco que le permita alcanzar buenas posiciones. Alfil E7, como ven en el diagrama, es el movimiento pasivo, más pasivo de las negras, pero también es sólido. A ella se llega después de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3 y alfil E7. Ahora las blancas continúan con la natural enroque. Este es un punto importante de la defensa. El negro tiene varias alternativas que son de, digamos, segunda mano. Vamos a tratar la línea principal, que consiste en enroque. Y también en otro vídeo estudiaremos como línea principal caballo C6, que esta, como decíamos, es la línea principal de esta variante que estudiaremos más adelante. Esté atento a su publicación en los próximos vídeos. Por lo tanto, regresando a esta posición, después del enroque, vamos a mencionar otras continuaciones de las negras, como son alfil F5, que es una continuación a tener en cuenta porque refuerza la casilla E4 y continúa el desarrollo. La estudiaremos en próximos vídeos también. Los otros movimientos no son tan populares como es, por ejemplo, el retroceso del caballo a D6. Por regla general, siempre que las negras se retiran con el caballo a D6, pasan a una defensa pasiva, en una posición algo simétrica, aunque un poco peor. Las blancas continúan con alfil F4. Enroque no quiere decir que esto sea estrictamente lo único que existe. También deben existir otras continuaciones que se deben, insisto, en investigar, como he insistido en otros vídeos. Caballo C3, C6 y caballo E2. Esta posición ocurrió en una partida entre Torre y Balinas en la ciudad de Melbourne en el año 1975, y debe haber existido también posteriormente esta posición. Las blancas llevan uno de sus caballos a G3, tratando de ocupar el puesto avanzado de E5 con el otro en un momento oportuno, y apuntan a una iniciativa en el flanco de rey. Ahora, otra alternativa de las negras es, en esta posición que habíamos visto después del enroque, caballo F6, retirada innecesaria, pero que también se ha jugado. Continúa el juego con torre 1, enroque, alfil F4 y alfil G4. Desarrollo bastante habitual en esta defensa, que tiene como idea cambiar los alfiles de casillas blancas por medio de la maniobra alfil H5 y alfil G6. Otra alternativa
alfil G4 es en este momento caballo C6, con la idea de molestar al blanco con caballo B4. Es un desarrollo que pretende dicho movimiento, pero el blanco con la sencilla jugada C3 lo elimina, mientras que refuerza la casilla D4. Una posible continuación sería alfil D6 para eliminar el molesto alfil, digamos el alfil de Londres, alfil E5 y alfil G4. Esto apareció en una partida también entre Milo y Dumitrache en Bucarest en el año 1992. Y ahora las blancas debieron jugar caballo de B a D2, torre E8 y dama C2, con una ventaja o ligera ventaja del blanco debido a su dominio central y creando algunas amenazas contra el contrario, al tiempo que se quita de la clavada del caballo de F3. Ahora, en lugar de alfil G4, caballo contra alfil G4, quiero decir caballo de B a D2 y caballo C6. Insiste en el salto caballo B4, pero igualmente C3 soluciona el problema y refuerza D4. Torre E8, dama C2, alfil H5 y caballo E5. Esto ocurrió en una partida también entre Alapin y Mason en Dresden en 1892. Fíjense por dónde está la teoría. Y el blanco tiene un excelente desarrollo e iniciativa. Ahora, regresando a la séptima jugada de las negras, alfil G4, que es otra posibilidad, el blanco debe jugar ahora como continuación interesante el avance H3, alfil H5 y C4. En esta línea prácticamente siempre es útil para las blancas incluir la jugada H3 y alfil H5 cada vez que las negras clavan el caballo de F3, porque las blancas tienen la posibilidad adicional de jugar G4 en algún momento y evitar o eliminar dicha clavada. El encuentro entre Lubojevic y Handoko en Indonesia en 1983 continuó con la retirada del caballo a F6, caballo C3, D por C4, alfil por C4. Observe que ha aparecido un peón dama aislado a las blancas, cosa que le da cierta actividad y dinamismo. El negro continuó con enroque G4. He aquí la importancia de H3, alfil H5 para poder realizar ahora este movimiento. Alfil G6 y caballo E5. Las blancas mantienen sus piezas activas mientras que el alfil negro en G6 está fuera de juego. El negro intentó un gran avance en el otro lado, pero fracasó con la jugada a la dama C5, atacando el centro, D por C5, dama C7, alfil F4, dama por C5, torre C1, caballo C6, caballo por G6, H por G6 y caballo B5. Y la dama negra está en peligro. De hecho, se está amenazando directamente alfil por F7 y ganar la dama que está amenazada por rayos X por la torre de C1. Veamos ahora caballo C6. Esta es la línea principal de esta variante que estudiaremos más adelante, como habíamos mencionado. Esté atento a los vídeos de este repertorio de aperturas abiertas para que pueda estudiar y continuar la secuencia de esta defensa Petrov, cómo enfrentarla con las blancas. Seguimos con la línea enroque.
torre E1, caballo D6. Es una retirada pasiva que intenta cambiar los alfiles de casillas blancas por medio de alfil F5, pero esto es rechazado con el siguiente desarrollo, que veremos a continuación. Ahora, podemos ver también estas otras continuaciones de las negras, como son caballo F6, alfil F4, que ocurre en las líneas generalmente después de la retirada del caballo F6. Aquí recuerde que no es necesario aprenderse de memoria todas las jugadas, sino las ideas generales que se están explicando. Ahora, el negro en realidad debe no jugar la siguiente retirada del caballo a G5 debido a la siguiente continuación: caballo por G5, alfil por G5 y dama H5, forzando la jugada H6, alfil por G5, dama por G5, dama por G5, H por G5 y torre E5, que ocurrió en una partida entre Soskov y Ivanov en Murek en 1998, y las blancas tendrán un peón de más en este medio juego complejo o en un final complejo. Las negras no logran mantener su caballo en el centro después de la línea de soporte del mismo con F5, debido al avance C4, C6, C por D5, C por D5 y caballo C3, que tiene o garantiza al blanco una amplia ventaja. ¿Qué ocurrió esto en una partida entre Tabunchikov y Dus Chotimirsky en Moscú en 1901? Las blancas están mejor porque alejan el caballo de E4, mientras que la debilidad de E5 será molesta. Quiere decir que las negras tienen que deshacerse, abandonar su punto de E4, y el punto de E5 permanece a favor del blanco para instalar allí un caballo, generalmente. Veamos la otra interesante continuación en la octava jugada de las negras, caballo C6, pero aún después de la línea alfil por E4, D por E4, torre por E4, alfil F5, torre E1, caballo B4, caballo A3, C5, alfil F4, torre C8 y dama D2, que ocurrió en una partida entre Shelat y Weglars en Porax en 1997. La compensación de las negras por el peón es insuficiente. Es verdad que tienen la pareja alfil en una posición abierta, pero el peón de ventaja va a hacerse sentir finalmente. Así que, visto esto, continuamos con la línea principal de caballo D6, a lo que el blanco responde con alfil F4, y ahora varias continuaciones negras. Alfil G4. Este desarrollo es una de las ideas de las negras para clavar el caballo de F3. Como habíamos mencionado, es presionar el centro e intentar la maniobra alfil H5 y alfil G6 para cambiar los alfiles blancos, sobre todo el alfil de D3 blanco, que es peligroso, que apunta hacia el enroque. Veamos otra continuación en lugar de alfil G4, que es alfil E6. Este desarrollo o esta casilla para el alfil no es satisfactoria realmente. El negro se va a enfrentar a C3, caballo D7 y dama C2, amenazando el peón de H7, capturarlo directamente con el alfil. Ahora las negras tienen una disyuntiva para defenderlo.
Veamos. Una es H6, que veremos qué ocurre. Y la otra es H6, que en realidad debilita menos el flanco de rey. Sin embargo, después, esta es mejor que G6. Vamos a continuar después. Continuamos con caballo B a D2 y las blancas, la posición de las blancas es más cómoda de jugar y tienen una clara ventaja. Su plan puede ser doblar las torres en la columna E. Ahora, seguimos con la línea G6, que no es la mejor, aunque pone una barrera más fuerte al alfil de D3. El blanco continúa con alfil H6, aprovechando la debilidad de las casillas negras que ha provocado el avance G6, torre E8 y ahora torre por E6. Vemos aquí una combinación que se puede presentar en cualquier momento. Aquí se me ocurre que no sé si será posible primero, en lugar de ese movimiento, entregar primero el alfil en G6, pero creo que sea algo igual. Este entrega la calidad, torre por E6, F por E6 y alfil por G6. Es muy fuerte y vamos a considerar que sea mejor que la entrega alfil por G6 primero, puesto que respeto la continuación blanca porque la realizó Chandler contra Ho Kan Seng en la ciudad de Jakarta en 1978 y las blancas tienen una ventaja decisiva. Ahora, las negras también pueden jugar aquí la sólida jugada caballo C6, que intenta el salto caballo B4, que siempre es molesta, pero las blancas no se preocupan de ello porque juegan tranquilamente C3, refuerzan el centro y evitan la jugada caballo B4, alfil G4, H3, alfil H5, caballo de B a D2 y alfil G6. Esto ocurrió en una partida entre Lanka y Mikenas en Riga en 1978 y las blancas podrían ahora intentar alfil por G6 y F por G6, que es algo mejor este tipo de captura, que es un patrón que hemos estudiado y que también podemos reforzar este conocimiento en un futuro, puesto que la captura con el otro peón, que sería la captura mecánica prácticamente, a veces nos hacen ese cambio en G6 y capturamos con el DH, puesto que sigue dama B3 con el ataque doble al peón de D5 y de B7, con una posición prácticamente perdida o perdedora para el negro. Por lo tanto, después de esta captura que ataca el alfil de F4, sigue la retirada alfil H2 y las blancas mantienen o conservan algo de ventaja debido a la mejor estructura de peones, además de las debilidades de las negras en la columna E, fundamentalmente estas dos casillas de E5 y E6. Ahora, veamos otra continuación. En el movimiento 9 de las negras, caballo D7. A ello el blanco responde con caballo de B a D2. Sin embargo, es interesante el avance B3, con la idea de apoyar el peón de C a la cuarta fila, que esto es de tenerse en cuenta para tener más fuerza en el centro, y si las negras capturan en C4, la posibilidad en un futuro de ocupar la columna B. Veamos, por ejemplo, caballo F6, C4, C6 sería la mejor respuesta, caballo C3, torre E8 y H3, manteniendo una clara ventaja. Ahora, continuando con el desarrollo caballo de B a D2, que está bien, hemos mostrado la otra porque es una idea que deben mantener en su mente como patrones, planes que existen en posiciones similares.
el negro responde con torre E8, C3, caballo F8 y dama C2. Esto ocurrió en una partida entre Hess y Taruffi en Reggio Emilia en 1978, con un desarrollo algo mejor para las blancas. Ahora, continuando con la línea alfil G4 de las negras, que parece ser la mejor, con la idea de alfil H5 y alfil G6, el blanco responde con H3. Como mencionamos anteriormente, este avance es útil para el avance G4 posteriormente si es necesario. Las negras aquí deben tomar una decisión. Veamos cuáles son esas. Una, alfil por F3, que elimina rápidamente su pareja de alfiles y se la cede al blanco, pero también elimina un caballo que puede ir a E5. La otra alternativa, alfil H5, pero sigue torre E5, forzando de todas formas el cambio del alfil por el caballo de F3 debido al ataque doble a D5 y al alfil. Por lo tanto, alfil por F3, dama por F3, C6 para defender el peón de D5, caballo D2, caballo D7, torre E2, un plan típico en estas posiciones donde la estructura de peones es simétrica y existe solamente una columna, pero las blancas se adelantan a doblar sus torres. Después de torre E8, torre A E1, alfil F8 y alfil E5. Alfil E5 tiene cierto interés, sin importar en la entrega o la devolución de la pareja de alfiles, pues esto llevaría el peón central D4 a una mayoría en el ala de rey que facilitaría el ataque. Otra alternativa es dama G3, torre por E2, torre por E2, caballo E8 y caballo F3. Las blancas mantienen una excelente colocación de sus piezas y la ventaja de los dos alfiles. Esto ocurrió en una partida entre dos grandes jugadores, Tiemann y Holt, en la ciudad de Bugogno en 1978. Alfil E5, G6, dama F4, mirando la dama a las casillas negras, y ahora un error, caballo por E5. Esto, como dijimos anteriormente, va a permitir que el peón D se incorpore al ala del rey, creando una mayoría peligrosa en ese sector. Mejor hubiera sido llevar la torre a E6 de una forma defensiva. Veamos, después de caballo por E5, D por E5, se ha creado una difícil posición donde las respuestas son todas ventajosas para el blanco. Ahora, el caballo, llevarlo a C4, E4 o a F5 es entregar fácilmente un peón. Por lo tanto, quedan dos respuestas con ese caballo. Una, caballo B5, que en realidad no está bien ubicado ese caballo ahí. Y la otra es retirarlo a la pasiva posición de C8, que es respondido entonces con H4, con la idea de responder a dama C7 con H5 con un ataque prometedor contra el enroque negro. Pero después de caballo B5, a las blancas no le interesa en realidad mantener la pareja de alfiles, sino que eliminan dicho caballo para romper la estructura de peones de las negras con alfil por B5, C por B5 y caballo F3. Es fácil comprobar que la posición del blanco es de clara ventaja por su estructura. El peón de D5 puede ser atacado y la mayoría blanca en el ala del rey puede influir en el ataque. También el peón de D5 de las negras es un peón aislado que puede ser posteriormente atacado por medio del traslado de las dos torres a la columna D. También mencionar que la casilla D4 es una buena opción para el caballo. Así que espero que las ideas expuestas en
esta variante pasiva de las negras en la defensa Petrov alfil 7 y todas las ideas que hemos expuesto les sean de utilidad. Y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!